Buenas noches, Magiste. Bueno, mi Buenas nombre noches. es, mi nombre es Vanessa Gualoto. Somos del Instituto Tecnológico Superior Japón. En este día vamos a realizar lo que es la entrevista. Esperamos sus respuestas y espero que le guste. Vamos a presentar con mis demás compañeras que se van a presentar. Bueno, Buenas noches, licenciada. Mi nombre es Saskia Curio. Buenas noches, licenciada. Mi nombre es Evelyn Coscota. Buenas noches, mi nombre es Giovanna Mena. Buenas noches, licenciada. Mi nombre es Leslie Acurio. Bueno, Lice. buenas noches. Les saluda el Centro Educativo Jorge Raura Jiménez. Mi nombre es Tania Marianela Raura Ovidia. Estoy a las órdenes para realizar el proceso vinculante con el Instituto Japón. Y muchas gracias por invitarme a trabajar con ustedes, con este instituto tan privilegiado y tan hermoso. Ya, Lice. Voy a dejar de compartir para así empezar. Ya. Ya, Lice. Bueno, como bien sabe, Lice, ¿ahí se me escucha? Sí, mi hija, todo está correcto. Ya bueno, como bien sabe Lice, nuestro tema principal es la implementación en el rincón de lectura en niños de 3 a 4 años. Es por eso que le damos la bienvenida, Magíster, para que nos ayude respondiendo estas preguntas que hemos realizado con mucha sinceridad. Y bueno, Lice, en la primera pregunta le voy a hacer yo, que es, ¿qué Muchas tiempo? gracias. Bueno, es la primera pregunta es, ¿qué tiempo tiene el teatrino en la institución y por qué quiere mejorar? Bueno, el teatrino tiene algunos años, tiene como 10 a 12 años el teatrino en la institución, porque fue uno de de las primeras cositas que compré cuando inicié el centro educativo. Este teatrino se quedó en el centro infantil con las cosas anteriores que quedaron en el centro y pues no lo he desechado, entonces está ahí haciendo presencia física. Ya, Licen, gracias. Va la segunda pregunta, a continuación mi compañera. Ya, ¿por qué considera importante reutilizar el teatrino en la institución? Bueno, siempre es importante ser recursivo cuando uno es maestro, porque los maestros tenemos posibilidades infinitas de crear de la nada cosas nuevas y diferentes para los niños. Y eso nos hace muy técnicos en lo que hacemos, porque la verdad que nosotros siempre tenemos que ampliar las situaciones pedagógicas para hacerlas de más a mejor. Y por esa razón a mí me gusta reciclar. Toda la vida he reciclado, trabajé en centros infantiles de mercados muchos años, en los EMEI, también trabajé en los guagua centros y en los centros infantiles del MIES con CNH. Entonces, como ustedes pueden ver, he estado siempre con los niños vulnerables y generalmente ahí siempre se reutiliza los recursos para beneficio de los niños, porque no siempre se tiene el presupuesto necesario para poder trabajar. Y ahora con pandemia también estamos creando un centro infantil de manera recursiva, porque este centro Jorge Raura lo estamos iniciando a partir de la pandemia, porque los centros fueron cerrados y este centro estamos reciclando cositas para que se forme.
Bueno, yo voy con la tercera pregunta, Lice. Mi pregunta es, ¿qué importancia tienen los cuentos antiguos ahora en la actualidad para los niños? Lo importante de acercarse a la información anterior hace que nosotros actualicemos también, siempre está vigente la literatura universal, y la literatura universal tiene una gran connotación en la parte emocional, religiosa, social, y tiene características humanas que transmiten valores y principios de gente que estuvo despierta en épocas importantes de la vida de la humanidad. Eh, Podríamos hablar, por ejemplo, de Quijote de la Mancha, que fue un hombre que fue del año, de la época de antes, inclusive el siglo XVIII. Entonces, fue importante saber que estos hombres que escriben cosas interesantes en donde nos enseñan moralejas importantes que transforman la mente del ser humano a la vida. Y por esa razón es importante que nosotros nos acerquemos a los clásicos eh, de las historias pasadas, y los cuentos infantiles son clásicos, son libros clásicos que fueron llevados a la luz y luego fueron hechos para los niños. Entonces, por ejemplo, los cuentos alemanes como el de los 7 cabritos y el lobo, o de la historia de la Caperucita Roja, de estos autores muy importantes, hacen que nosotros enriquezcamos nuestro vocabulario, enriquezcamos la historia, y también es importante leerlos para informarnos cómo eran en esas épocas las condiciones humanas de los seres que vivían en ese tiempo. Uh-huh. Muchas gracias, Lice. Vamos con la cuarta pregunta. ¿Qué estrategia se utiliza en la institución para trabajar en el rincón de la lectura? Podríamos trabajar, por ejemplo, o trabajamos nosotros lengua materna. A veces se trabaja con láminas grandes, con dibujos muy fáciles para el niño, porque como ustedes saben, el niño no puede ver en muchas dimensiones, a veces no conoce ni la espalda cuando recién está su cerebro desarrollando, y la psiconeuromotricidad o la parte de la psiquis humana hace que nosotros podamos aprender de múltiples maneras. Entonces a los niños siempre se les enseña con dibujos, se les enseña con mucho sentido de juego, a través del juego, con dinámicas de integración. O sea, los cuentos se pueden contar de diversas maneras, y los cuentos también sirven como características motivacionales antes de una clase. Se puede partir una clase interesante a través de un cuento, se hace una gran motivación. Y como los cuentos tienen un poder mágico en los niños, esta magia hace que nosotros la utilicemos para el aprendizaje de muchas cosas. Y los cuentos pueden ser creados, recreados, nuevamente inventados, y las posibilidades, igual como les digo siempre, son infinitas y eternas y algo infinito y eterno que se queda en el corazón y en el cerebro de los niños hace que los niños tengan cambios si los cuentos son bien contados, en su personalidad futura, en sus condiciones humanas. Entonces, por eso es importante que nosotros los maestros manejemos bien las condiciones de los cuentos, y no todos los cuentos son buenos. Hay cuentos que también no son los más adecuados para los niños. Hay cuentos que no están escritos de manera oportuna, pero también hay cuentos modernos ahora que educan grandemente. Entonces siempre hay que saber escoger la lectura para los niños, porque el hombre que lee es un hombre libre, y un hombre que se educa es un hombre libre, y un hombre que se educa
puede cambiar la historia, inclusive de la humanidad completa. Y por eso es importante que nosotros las maestras impregnemos el valor de la lectura en los más pequeños, porque cuando se empieza bien, se da un camino para que los niños sigan ingresando buena información a su vida. Por eso me encanta la situación de la literatura. Ajá. Y la literatura infantil es muy hermosa, tiene muchas aristas y se puede tomar de la literatura infantil muchas cosas interesantes que hacen que los aprendizajes sean múltiples para las inteligencias emocionales de los niños. Eso, chicas. Gracias, Magister. Y continuando con la última pregunta, en su experiencia, el material para la elaboración de títeres debe de ser resistente y llamativo para así lograr captar la atención en los niños. Bueno, la situación de que sea llamativo y durable no es que capte la atención el sentido de la condición del material. Sí, la condición del material permite la durabilidad en el tiempo y el uso constante a veces hace que este material se destruya o se deseche. Y nosotros las maestras, como les dije anteriormente, tenemos que aprender a ser recursivas y darle múltiples opciones al material. Y por esa razón nosotros tenemos que, cuando creamos, hacer un material que sea durable en el tiempo para que nos sirva muchas veces con muchos niños y aprovecharlo de diversas formas. Entonces, por esa razón es que yo pienso que el material debe ser hecho colorido, debe ser un material de condiciones fuertes, porque los niños manipulan mucho el material y como siempre son curiosos, sus manitos son inquietas. Y por otro lado también para nosotros las maestras, el que nos dure el material ayuda a que nosotros con eso podamos hacer muchas clases diferentes y lo podamos utilizar en nuestro plan hora clase de manera distinta que un material que se nos puede terminar en 1 o 2 días. Entonces, sí es importante que en este caso, que es una vinculación, el material nos dure en el tiempo para que quede podría decir el regalo o la donación que ustedes nos están haciendo con mucha calidad y calidez para los niños. Gracias, Magister, por su respuesta. Ya, pues, Ya, chicas. Lice. Bueno, a todo lo que nos ha comentado, tengo una frase bonita que me gusta a mí, que es: acostumbra a tu hijo a leer. Un niño que lee será un adulto que piensa. Como usted Así bien es. dice, que a los niños debemos de motivarles siempre lo que es la lectura, y más que todo la literatura infantil es muy bonita igualmente. Más que todo como maestra, nosotros vamos a ayudarle bastante, Licen, en lo que es el teatrino. Y como le comentamos, todo lo vamos a hacer con mucho cariño y amor para que nos salga súper bien nuestro trabajo también. Y bueno, Licen, queremos agradecerle bastante por haber acompañado en esta entrevista y que tenga una excelente noche y gracias por haber venido. Eso, Ya, Licen. muchísimas gracias. Yo estoy convencida de que la vocación significa vocare, la palabra viene de latín y vocare significa amor. Y el amor tiene que ser amor incondicional. Los maestros tenemos amor incondicional, no lo hacemos con sacrificio alguno, porque cuando viene el sacrificio no podemos ser maestros, pero cuando es incondicional todo lo que hacemos, se vuelven las posibilidades infinitas y eternas para nuestros niños. Y un maestro que deja la libertad del aprendizaje y este vocare en el sentido de la educación hace que la educación todos los días sea nueva, y la educación nueva es la que hace que sigamos tecnológicamente instruyéndonos, aprendiendo, y lo chévere de ser maestros es que todos los días se aprende en la vida. Hasta el último día de la vida nosotros los maestros estamos aprendiendo, y por eso somos ricos en nuestro accionar, en nuestro crecimiento espiritual, en emocional y todo. Yo pienso que el maestro es el ser más coherente de la tierra, y por esa razón nosotros escogimos esa profesión, por el amor. Muchas gracias, chicas.
Licen, gracias. No sé si mis compañeros querrán decir algo. Gracias a ustedes, saludos a sus autoridades, a la magíster María José, que es una hermosa mujer, y pues Dios les bendiga a todas y que continuemos haciendo cosas bonitas para nuestros niños, mucho más en esta época de pandemia, que hace que crezcamos como seres humanos. Claro, dicen eso, le decimos que todo lo que vamos a hacer, lo vamos a hacer de mucho corazón y más que todo vamos a utilizar mucho material reciclado, como usted dice, reutilizar es lo que a nosotros nos llena, más que todo como maestra saber reciclar las cosas y no coger y botar, sino ver qué podemos crear con esas cosas que algunas personas lo botan. Eso, Liz. Gracias, Liz. Sí, sí, es verdad. Ujú. Eso es lo bonito de ser maestro, que podemos hacer cosas lindas. Un abrazo, chicas, y gracias a las autoridades del Instituto Japón por formarlas tan humanas y tan buenas personas. Gracias, Liz. Hasta luego. Gracias, Liz. Ya, pues un abrazo. Hasta luego, Liz. Gracias, Lice. Gracias, Lice. Muchas